سلاحي وأقاوم فوق جراحي سأقاوم لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لا أساوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لا أساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لا أساوم عدوك يا وطن انتحر عليك الكون ما قدر قاوم شعب جنون الريح تحدى الخوف والخطر عدوك يا وطن انتحر عليك الكون ما قدر قاوم شعب جنون الريح تحدى الخوف والخطر يرحلون ونبقى والأرض لنا ستبقى ها نحن اليوم أقوى أقوى في كل الملاحم يرحلون ونبقى والأرض لنا ستبقى ها نحن اليوم أقوى أقوى في كل الملاحم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لا أساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم سأقاوم Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Estábamos escuchando un canto espectacular de Julia Boutros, una cantante libanesa que compone y canta para la resistencia, para los pueblos en resistencia. Allí en el 2006, ese concierto es cerca del 2006, ella también le cantaba no solo a Palestina, sino al pueblo líbano que fue atacada por el genocida Israel. Este programa, como es un programa profundamente humanista, profundamente académico, muy comprometido con la realidad de los pueblos, con las luchas de los pueblos en resistencia, no puede dejar de mencionar y denunciar que a 206 días del nuevo ataque, de la nueva arremetida del Estado genocida y ocupante de Israel en Palestina, estamos hablando que hoy tenemos una cifra lamentable de más de 34.000 personas muertas, en la mayoría niños, niñas y mujeres. Esperamos que la Corte Internacional de Justicia, que los organismos internacionales, que la comunidad internacional haga su papel para que termine no solamente el genocidio contra Palestina, sino que se apliquen todas las medidas, sanciones al Estado genocida de Israel y a cada uno de las personas, representantes, autoridades de ese Estado ocupante para que cesen y termine su régimen. Esperamos que así sea. Hoy para hablar con ustedes tenemos un invitado especialísimo. Se trata de un reconocido abogado, PhD en comunicación social. Nos está acompañando en estos días porque está llevando unos cursos de formación en la Universidad Internacional de las Comunicaciones en Venezuela. Se trata del doctor Fernando Casado Gutiérrez. Bienvenido, doctor Fernando, a nuestro programa. Muchísimas gracias, gracias por la amable invitación. Tengo que decir que el doctor Fernando Casado es cordobés, español, nos acompaña, ha estado trabajando en la investigación de lo que ha sido el comportamiento de la actividad comunicacional respecto a el proceso revolucionario bolivariano y otros procesos en nuestra América. Es profesor en la Universidad de Manabí, actualmente también lleva un programa entre la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Manabí en Ecuador, y conoce muy bien la realidad de la política en nuestra América. Fernando,
Eh, Algo que me llama mucho la atención es que tú has hecho seguimiento, siendo tan joven, graduado muy joven en Derechos Humanos y también en Comunicación Social. Has hecho un trabajo de investigación importante sobre lo que ha sido la agresión comunicacional contra la Revolución Bolivariana de Venezuela. Nos gustaría conocer parte de, digamos que de los puntos más destacados en esa investigación como analista, qué aporte resultó de ese trabajo académico. Sí, Olga, es un trabajo que llevó muchos años y que se basó primero en analizar las matrices de opinión, las líneas editoriales de los medios de comunicación a través de las múltiples noticias que publican. Pero después de un tiempo empecé a reflexionar sobre esto es pura basura, ¿no? Es decir, el sesgo es tan pronunciado que rompe las reglas básicas del periodismo desde cualquier punto de vista. ¿Qué pensarán los autores de las notas? O sea, ¿cómo puede ser que al final una pieza periodística de tan mala calidad, si lo analizamos no ya por su finalidad política, sino por la calidad periodística de la nota, qué pensará el propio autor de esta nota y los responsables de que esta nota se publique? Y ahí me puse manos a la obra a hacer una serie de entrevistas a periodistas, a articulistas, a dueños de medios de comunicación, de la prensa hegemónica, europea y latinoamericana, para ver por qué ese sesgo sobre América Latina. Y fue muy interesante porque como además ese trabajo de investigación se hizo en el marco de una tesis doctoral que estaba en aquel momento haciendo, pues hay auténticas confesiones de por qué finalmente se escribe de esa manera, porque hay siempre noticias malas de Venezuela, y es porque el medio de comunicación hoy en día en gran medida ha sustituido a los partidos políticos, se ha convertido en un actor político más, ¿no? Y en ese sentido pues tenían que jugar su papel desestabilizador. Nosotros lo vimos en el 2002, en el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez Frías. Fue muy evidente el papel de los medios de comunicación que fraguaron y acompañaron, digamos que no solamente la deslegitimación que se intentaba de la imagen del presidente, la demonización de la revolución bolivariana, sino que en el momento más álgido, cuando se había planificado un choque de trenes para generar un genocidio, yo me imagino que tú recuerdas, en la revolución no será transmitida, allá además se muestra cómo en los altos de los edificios habían colocado francotiradores para ocasionar muertes y con ello justificar el golpe. Los medios de comunicación al día siguiente, cuando secuestran al comandante Chávez, que además es un doble crimen, no solamente el golpe contra la institucionalidad democrática, sino es el secuestro de un presidente que se ha visto en nuestra América, en Haití, se ha visto en Venezuela, lo vimos con el comandante Chávez, pero no es digamos que no es un delito muy frecuente en nuestros países por el peso que tiene secuestrar a un presidente. Pero aquí lo hicieron, aquí la extrema derecha lo hizo. Y al día siguiente los medios, todos, en cadena, mostrando que se habían comportado como un cartel, dijeron que gracias a ellos había ocurrido lo que había ocurrido. ¿Tú investigaste también desde ese momento o tu investigación parte más adelante? La investigación se centra más en los hechos alrededor de la segunda década del siglo XXI, ¿no? Y lo que fueron distintos eventos que se produjeron. Pero también toman como referencia todo lo que había sido hasta ese momento el comportamiento de los medios de comunicación. Justamente después del golpe al presidente Chávez, para hacer lo que tú estás diciendo ahora mismo, que era justificar el golpe. Por ejemplo, el editorial del diario El País fue "golpe a un caudillo", como justificando que, bueno, contra un caudillo todo vale. Entonces, sin duda, los medios de comunicación, de nuevo, jugaron un rol para generar las condiciones para que se produjera el golpe, en donde esos francotiradores iban, de alguna manera también, las muertes eran achacadas, endosadas al presidente Hugo Chávez, y después del golpe, por supuesto, ya sabemos que esto fue un golpe mediático, claro, dentro de Venezuela, en el que los medios de comunicación pues hicieron primero un bloqueo mediático, después hicieron un vacío informativo, y los medios de comunicación internacionales también, para, de alguna manera, poner a la opinión pública y a los gobiernos a favor del golpe, pues también jugaron su papel. Porque obviamente un golpe de Estado podría tener en instituciones internacionales consecuencias, y si justificas el golpe, pues esas consecuencias no se darían en las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos. Entonces, por supuesto que los medios de comunicación jugaron un papel fundamental para generar una percepción del golpe
a favor de los golpistas y en contra del gobierno de Hugo Chávez. Un elemento que yo imagino que por tu conocimiento y experticia lo has tenido también presente en la investigación, que es el tema de cómo se ha manipulado e instrumentalizado los derechos humanos para agredir a la República Bolivariana de Venezuela y levantar una mediática internacional sobre una supuesta violación sistemática de derechos humanos que no existe en Venezuela, que lo hemos demostrado, además porque el Estado, cuando ha ocurrido un abuso de autoridades, un abuso del derecho por cualquier funcionario público, el propio Estado, mediante sus mecanismos internos, ha perseguido penalmente a todo aquel que haya violentado los derechos humanos. Ahí tenemos, por ejemplo, autoridades que participaron en el 2014 favoreciendo los ataques terroristas llamados guarimbas, por ejemplo, funcionarios del Estado que estuvieron allí presentes y que fueron luego sometidos a un juicio con las garantías propias del juicio penal. ¿Qué has observado tú? Porque tu investigación sobre todo parte del 2012-2013, ¿cierto? Sí. Que está muy enfocada, pero allí pasaste por el tema mediático del posicionamiento de la salida, que fue un posicionamiento mediático importante contra la revolución bolivariana y contra la institucionalidad democrática. Ese fue digamos que un momento clave que para cualquier analista debe ser un buen tema, o sea, un buen tema, digo, desde el punto de vista del análisis, tiene cualquier cantidad de elementos para analizar. El acompañamiento internacional del apoyo a la salida en contra del presidente Nicolás Maduro, porque esa opinión también te la voy a pedir. Ciertamente el comandante Hugo Chávez, líder de esta revolución, sufrió una cantidad de ataques de forma sistemática. Fue además vilipendiado, fue criminalizado por los medios de comunicación, hubo cualquier cantidad de matrices de opinión, operaciones psicológicas contra el presidente, pero nada como lo que ha ocurrido con el presidente Nicolás Maduro. Quizá la arremetida fue perfeccionada, fue maximizada al punto de tener varias oportunidades de atentados fallidos contra el presidente Nicolás Maduro, magnicidio, tenemos la salida, tenemos la continuación de la salida en el 2017, por otro lado el gobierno el falso gobierno, fraudulento gobierno que no existe en el derecho venezolano, esa figura con Juan Guaidó. Hay cantidad de cosas que tú debes estar como comunicador, como abogado, como experto en derechos humanos, pues entusiasmado de analizar, porque es que esto no se ve en otra parte del mundo. Y además se investiga muy poco sobre estas realidades. Y cuando se investiga, también se utiliza la academia como otra herramienta de ataque, ¿no? Y para generar matrices de opinión negativas en relación a Venezuela. Pero bueno, has tocado muchos temas, ¿no? Sí. Desde el tema de los derechos humanos y su uso de nuevo para atacar a Venezuela, hasta cuáles son las estrategias que se utilizan en la actualidad en contra del presidente Nicolás Maduro, en contra del proceso de la revolución bolivariana, que efectivamente se han vuelto mucho más perversos durante el gobierno de Nicolás Maduro que durante el gobierno del presidente Hugo Chávez. Pero bueno, si hablamos primero sobre el asunto de la instrumentalización de los derechos humanos, pues sí, continuamente se hace, pero se hace además de manera de nuevo sesgada, ¿no? Porque derechos humanos hay muchos. Pero entonces, normalmente, desde estos medios de comunicación se agarran los llamados derechos burgueses, civiles y políticos, los derechos de libertad, para intentar posicionar que aquí se restringen, se atacan esos derechos, ¿no? Y por supuesto, los medios de comunicación, por su visión liberal de la realidad, neoliberal en lo económico, pues ignoran todo otro tipo de derechos humanos que son deudas sociales fundamentales, históricas, que habían sido vulneradas de manera estructural, general, sistemática en Venezuela, como son los derechos a la alimentación, a la vivienda, y esos pues obviamente pues no se habla nunca de que en Venezuela en los últimos años se han conseguido más de 3 millones de viviendas dignas, porque existía una realidad de que millones de familias no tenían una existencia digna porque no tenían viviendas dignas y adecuadas, ¿no? Pero eso, por ejemplo, a esos medios de comunicación no les interesa, primero porque no quieren hablar bien de Venezuela y segundo porque dentro también de su visión de mundo, ese tipo de derechos que son para las personas y las familias, las grandes mayorías en situación de vulnerabilidad,
no les interesa, ¿no? Entonces eso, en un primer momento, cómo se instrumentalizan los derechos humanos también desde los medios de comunicación. En relación, por ejemplo, a cómo se han ido adversando o cómo se ha ido atacando a la Revolución Bolivariana, bueno, aquí se dan cosas que en principio parecían surrealistas, parecerían parte de una novela, ¿no?, de ciencia ficción, como por ejemplo la invención del Carril de los Soles, el intento de la Operación Gedeón, los frecuentes y recurrentes magnicidios, las medidas coercitivas unilaterales totalmente legales establecidas por los supuestos gobiernos democráticos occidentales de manera continuada, violando los principios más básicos de la propia Carta de las Naciones Unidas, la invención de presidentes, como fue, por ejemplo, intentar darle una legitimidad y un reconocimiento internacional al gobierno de Juan Guaidó, en donde se llegaron a conseguir por parte de esos gobiernos supuestamente democráticos 60 votos en el año 2019 en Naciones Unidas, que por suerte en el año 2020 baja a tan solo 14, pero la desesperación intento de sostenimiento de ese señor por parte de los países occidentales, algo totalmente absurdo, ¿no? Y de nuevo, por parte de los que se dicen ser democráticos, por parte de esas democracias que son las que tutelan o las que dan cátedra al resto de los países en materia de derechos humanos, ¿no? Una auténtica vergüenza. Y podríamos continuar, el secuestro de Alesap en Cabo Verde, o sea, hay una violación absoluta y continua reiterada de los derechos humanos cuando se habla de Venezuela y cuando se habla de la Revolución Bolivariana. Fernando, este tema del doble rasero es importante y yo quiero profundizar en la segunda parte, porque ya nos están llamando, estamos en vivo, nos están llamando un corte. Nos vamos a un corte y seguimos con el doctor Fernando Casado en La Balanza. Continuamos en La Balanza. Hoy tenemos como invitado especial a un reconocido y prestigioso académico. Se trata del doctor Fernando Casado. Él es PhD en Comunicación Social, pero tiene un recorrido como abogado y experto en derechos humanos. Tiene una maestría realizada en derechos humanos. Doctor Casado, de acuerdo a la investigación que viene realizando y que nos venía comentando, ya hablamos un poco del tema de la instrumentalización que ha sido también, junto con la posición de los medios de comunicación, ha sido una constante en la línea de tiempo de la Revolución Bolivariana. No ha parado el acoso a la Revolución Bolivariana desde, digamos, desde el doble rasero de los derechos humanos. Ya comentaba, por ejemplo, el secuestro del diplomático Alex Saab en Cabo Verde, luego doblemente secuestrado en Estados Unidos, y hoy es evidente que era un preso político, que era un rehén, que era muy difícil de manejar el tema de rehén porque en el derecho internacional humanitario estas nuevas formas de guerra no están desarrolladas en el derecho internacional. ¿Cómo explicar que en estas guerras de quinta, sexta generación, guerras multiformes como le llamamos, se ubique este tema de los rehenes, de los mercenarios, cuando son tercerizados, como el caso de Gedeón, que fue una tercerización, no es una guerra abierta, es una guerra encubierta. Y el derecho todavía no ha alcanzado para explicar estos fenómenos, caracterizarlos y tipificarlos. O sea, a nosotros en la Revolución Bolivariana nos ha costado expresarle al mundo qué es lo que realmente está ocurriendo, porque el mundo espera que uno le explique los fenómenos de acuerdo a lo que ya se conoce. Pero es que lo que hemos vivido, en el caso de la tercerización de la guerra, en el caso, por ejemplo, doctor, recientemente, pues, se ha hecho evidente con una investigación penal, una investigación criminológica, la relación y los tentáculos de la mafia de la derecha extrema a nivel internacional, que tenía sus socios aquí adentro, porque vamos a estar claros, o sea, entre los métodos de guerra, uno de ellos está captar gente que esté dentro de la revolución, dentro del gobierno, que pueda tener algún papel de poder para poder hacer efectiva las agresiones contra el gobierno. Lo vimos, por ejemplo, hoy 30 de abril, que estuvimos celebrando en Altamira, digamos que el recuerdo del fallido intento de golpe de Estado, que además fue una burla,
fue un montaje comunicacional. Yo no sé si tú recuerdas que el 30 de abril ellos decían que estaban en la Carlota con base militar. No, ellos no estaban en la Carlota, ellos estaban fuera de la Carlota, pero le hicieron creer al país que ellos estaban en la Carlota a través de las redes sociales. Pero este 30 de abril, uno de los personajes que estuvo muy implicado era el que era director del servicio de inteligencia. O sea, qué forma de captar, qué forma de, de convencer y de destruir bueno, destruyendo un país, por supuesto, a través de captar personas que están en sitios clave. Pero ahorita lo vimos, las personas que estuvieron en la salida, las personas que estuvieron dirigiendo al falso gobierno de Juan Guaidó, el robo de Citgo, el secuestro de Alex Saab, en el que estuvo implicado algunos de los que están ahora detenidos en esta nueva trama, que no es una trama de corrupción, ¿sabes? Yo no le llamaría trama de corrupción, es una trama de desestabilización. Es decir, la corrupción fue un medio para lograr un objetivo mayor, que era un objetivo perverso, inconstitucional, contra todo pronóstico, porque era seguir humillando al pueblo y seguir llevándolo a padecer los peores flagelos producto de las medidas coercitivas y de todo el robo que tuvieron. Esta es una pregunta muy compleja, pero yo quisiera que tú como analista, que eres tan objetivo, tan académico, hagas un paseo desde tu análisis por todos estos elementos, o sea, la configuración de redes internacionales, cómo se ha manifestado en Venezuela y cómo los medios de comunicación las han hecho ver. Bueno, como tú has dicho al inicio de la exposición, estamos ante guerras de cuarta, quinta generación, guerras híbridas, ¿no? O también se puede llamar procesos de lawfare, del uso torticero de la ley para obtener objetivos militares, ¿no? Ya no se permite en este momento un bombardeo de Venezuela a la vieja usanza, lo que sería la invasión del país, también porque le saldría muy caro a los invasores, entonces se buscan otros mecanismos de desestabilización, pero para obtener esos objetivos militares. En América Latina el lawfare se da de dos formas, ¿no? Primero, para obtener objetivos militares, que sería lo que ocurriría en Venezuela, que es el uso también estaríamos dentro del ámbito del derecho internacional humanitario, dentro de la pugna entre estados, y lo que ha venido siendo el lawfare contra Rafael Correa, contra Cristina Kirchner, contra Lula, es más una persecución jurídica. Aquí estamos en un grado más de cómo se adversa al país, de cómo se ataca al país, y es extremadamente grave. Porque lo que hay detrás es verdaderamente un plan de desestabilización en el que, como las estrategias de persecución política que normalmente se aplican en el resto del continente aquí no son efectivas, aquí se dobla la cantidad de estrategias o de ponzoña. Pero además, incluso es la instrumentalización de organismos internacionales. Por ejemplo, ¿por qué la Corte Penal Internacional presta tanto atención a Venezuela y no está, por ejemplo, mirando, a ti que te gusta tanto hablar de Palestina y de lo que está ocurriendo en Palestina, ¿por qué no se centran en lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Israel o Palestina? ¿O por qué no se centran en esas masacres horribles que siguen ocurriendo en países vecinos, como por ejemplo Colombia o como países centroamericanos, o hoy en día, por ejemplo, en el mismo Ecuador, en donde se ha disparado de la noche a la mañana en apenas 7 años? Ecuador ha pasado de tener 8 muertes por cada 100.000 habitantes a tener más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, siendo el lugar más inseguro de toda América Latina en tan poco tiempo, que ni siquiera en periodos de guerra se ha visto un incremento de muertes violentas tan dramático como el que se ve en aquel país. O porque no se centran en violaciones del derecho internacional, como por ejemplo la invasión de la Embajada de México, que fueron eventos que se han dado en el Ecuador ahora, pero que ni siquiera se atrevió a llevar a cabo Pinochet, o las peores y más sangrientas dictaduras que asolaron el continente en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, nos encontramos con una configuración geopolítica extremadamente delicada, en donde están avanzando de nuevo bajo la política monroísta de Estados Unidos de patio trasero, iniciativas muy peligrosas para el continente, sobre todo porque esa desestabilización lo que busca es la perpetuación de fuerzas conservadoras, liberales, que obviamente van a tener políticas en contra de las grandes mayorías.
Y en el caso de Venezuela, al igual que Venezuela fue la vanguardia de la ola de países progresistas, que hoy podríamos también calificar y podríamos analizar esa segunda ola de países progresistas que se está dando en la región, que es muy distinta a la primera, pero Venezuela es la punta de lanza de ese primer grupo de países progresistas que se da a principios del siglo XXI, que rompe con el fin de la historia de Fukuyama, en el que se suponía que ya no iba a haber ningún país Ideología, díscolo sí. al neoliberalismo. Y Venezuela sigue siendo el país que resiste a esa primera ola y que sigue teniendo la misma hoja de ruta que se plantea en esa, de socialismo en esa primera ola, ¿no? Porque después se dieron procesos como, por ejemplo, el de Lenín Moreno, traicionando, habiendo ganado la Revolución Ciudadana en Ecuador en el año 2017 como sucesor de Rafael Correa, pero inmediatamente se vira y traiciona, que es lo que aquí no ocurre. Aquí había una hoja de ruta con Chávez y continúa con Nicolás Maduro. De ahí que se tengan que redoblar las agresiones para hundir a Venezuela, para conseguir el objetivo militar de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, porque por mecanismos democráticos no se consigue. Entonces hay que buscar la desestabilización, las medidas coercitivas, ahogar al pueblo venezolano por intentar obtener el derrocamiento de Nicolás Maduro. Entonces se da una configuración en donde una vez más Venezuela es el que en este caso lidera los procesos de cambio y por lo tanto es la principal presa bajo esa política monroísta, bajo esa política de patio trasero. Fíjate que tú tienes un libro de los antiperiodistas que se titula Antiperiodistas y la agresión a Venezuela, pero hay otro también, no sé si es posterior, poco tiempo después, que habla sobre el cartel de los soles. Esa campaña brutal que se hizo, por ejemplo, contra nuestros líderes militares, porque tenían que vulnerar y atacar la Unión Cívico-Militar, porque era uno de los elementos clave en la consolidación de la revolución. O sea, en el 2002 se afianza y se consolida con el rescate del comandante Chávez y la Unión Cívico-Militar. Y de ahí en adelante ha habido un gran desarrollo para que no solamente se sostenga, sino que se profundice en la Unión Cívico-Militar. Esa gran campaña, además un liderazgo importantísimo como el de Diosdado Cabello, ya pasó de moda, porque es que lo más interesante de todo esto es que la gente como que no recuerda que aquí pasan de moda las campañas, porque las dejamos en evidencia, quedan en evidencia poco tiempo después, porque también es vertiginoso el andar del tiempo nuestro en términos de revolución. Nos ocurren demasiadas cosas. Yo no sé si tú te das cuenta, pero en Europa la vieja yo no creo que tengan tantas emociones como las que tenemos a diario en Venezuela y en nuestra América en general, pero particularmente en Venezuela estamos en resistencia permanente y un día tras otro defendiéndonos de un nuevo ataque, buscando razonar lo que ha ocurrido inmediatamente para podernos explicar también lo que está pasando. Nos pasó en el 2015 con las colas y perdimos la Asamblea Nacional. O sea, todavía no estábamos claros de que estábamos siendo víctimas de las medidas coercitivas. No teníamos claro varias cosas. Y bueno, en ese momento, por varios factores, se pierde la Asamblea Nacional. Y después nos tocó inmediatamente ver el fenómeno. Bueno, no es un fenómeno porque tiene causas, pero inmediatamente montarnos en las causas para explicarlas y evitarlas. Eso ha sido una constante también, doctor Quesada. Ahorita, antes de entrar en el tema que yo quería hablar de Ecuador, el caso de El Salvador, el caso de México, que además han tenido procesos electorales, unos ya ocurridos, otros por venir, que yo quiero tu opinión. Pero hay un tema, nosotros en este momento, y hay que decirlo, yo quiero su opinión como analista, como abogado, como experto en comunicación. En esta carrera electoral de cara al 28 de julio tenemos varios candidatos. El candidato por la revolución, de forma unánime y por aclamación, ha sido el presidente Nicolás Maduro Moros. Todavía no ha iniciado la campaña, ¿ok? La campaña inicia en el cronograma un par de meses antes de la elección. Todavía no estamos en campaña, pero ya vemos cómo, por ejemplo, uno de los candidatos, pero de la oposición, de las oposiciones, que representa a la extrema derecha y que, digamos, acordaron postularlo, está representando
los intereses de la extrema derecha internacional, ni siquiera la nacional. Se está vinculado a personas que firmaron acuerdos con Likud, por ejemplo, que es el partido de Netanyahu. O sea, el sionismo, que es una expresión superlativa del fascismo, a mi modo de ver. Y ese grupo está haciendo campaña. Está haciendo campaña y de forma fraudulenta, porque si has podido ver en las noticias, hay un candidato inscrito que le llaman candidato tapa, ¿ok? Pero realmente lo que hay detrás es otra cosa, no es él el candidato. No es él quien va una supuesta victoria que no va a ocurrir, pero una supuesta, el plan de ellos es, bueno, y lo han dicho, o sea, gano las elecciones, me retiro y dejo a alguien. Claro, generando todos los conflictos constitucionales que haya que crear para finalmente dar un golpe y asumir el poder desde la extrema derecha. ¿Tú has analizado esta situación en este momento electoral del fraude que se intenta además a su electorado? Estoy hablando de la extrema derecha. Es brutal, pero también que estos grupos sigan intentando el poder ahora disfrazados de mecanismos democráticos. ¿Tú crees en eso? O sea, yo creo que nos encontramos en un cambio de época, ¿no? Yo creo que este tipo de expresiones, como es cómo se aglutina la ultraderecha, cómo actúan, cómo desmantelan también después cuando llegan al poder, en muchos casos toda la institucionalidad democrática, como también desde Occidente, desde los supuestos centros o origen del actual tipo de democracia, que es una democracia representativa, ¿no? La democracia actual, ¿no? En contraposición con sistemas mucho más participativos como el venezolano. Veíamos el domingo 21 de abril una consulta en donde las comunidades organizadas están votando por los proyectos que quieren ejecutar de manera prioritaria en sus comunas, en sus zonas. Eso es algo algo totalmente ajeno a la democracia representativa. La democracia representativa es el voto por quienes van a tomar las decisiones. Y si te he visto no me acuerdo, si después esas decisiones no tienen nada que ver con el programa que te prometí en una consulta electoral plagada de marketing político, pues lo sentimos, ¿no? Entonces yo creo que ese mismo modelo en este momento está en crisis, ¿no? Creo que el surgimiento de China y de otros modelos o de un mundo más multipolar, en donde no necesariamente el sistema de gobierno es el democrático, sino que son sistemas autocráticos, ya sean o no eficientes después en la toma de decisiones y en el progreso de sus poblaciones, pero desde el punto de vista de las libertades no podríamos considerarlo como los occidentales desde su lugar de enunciación consideran es una democracia representativa, está provocando una crisis de la pérdida de la hegemonía económica, está provocando una crisis sistémica dentro de lo que sería el sistema de gobierno hegemónico de los países de la antigua Europa y de Estados Unidos, como es el sistema representativo liberal. Lo vemos en cómo las ultraderechas han surgido y son hoy en día, pues a veces son gobierno, como por ejemplo en muchos de los gobiernos de los países escandinavos, ¿no? Que dentro de las democracias occidentales se supone que el modelo escandinavo es el más exitoso, la socialdemocracia escandinava, y vemos a la ultraderecha ya gobernando. Lo vemos en todos los países, no hay un solo país en la vieja Europa en donde no haya un partido de ultraderecha que ya sea importante. En Alemania es el tercer partido y sigue subiendo, ¿no? Después de la tragedia de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos lo vemos con Trump, ¿no? Trump es incluso un advenedizo dentro del propio Partido Republicano. Ya una democracia más muy maltrecha, ¿no? Con dos partidos políticos que se alternan en el poder de manera indefinida, pero aún así este señor viene a desbaratar la propia democracia representativa liberal. Entonces yo creo que el sistema como sistema, después de una hegemonía que ha durado pues desde las revoluciones estadounidenses, desde la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, pues ya toca a su fin, ¿no? Y son otros los modelos que van a venir. Y en ese sentido, en ese periodo de crisis que estamos viviendo, que también se parece un poco a la caída de la República Romana y que se transforma después en imperio, pero que mantiene siempre la institucionalidad a nivel pues enunciativo, ¿no? Existía un Senado, pero el Senado frente al emperador pues no decidía nada, ¿no? En todo ese periodo del imperio desde el siglo 50 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? En el 450, 500 años que duró ese modelo de sistema de gobierno versus lo que era la República. Creo que estamos en un momento de transición muy parecido, ¿no? Entonces ahí a los centros de poder
que ya han desmantelado a lo interno en gran medida su propio sistema democrático, pues no les importa entonces financiar o apoyar a sistemas o a personas o personajes que vayan en otros países más periféricos que además quieren tener bajo su control, como ocurre en su patio trasero bajo esa égida monroísta que ahora ha cumplido ya 200 años de estar en vigor, pues entonces fomentar este tipo de personajes pues no les importa. A ellos lo que les importa es conseguir que los díscolos, desde su punto de vista, pues no estén en lugares tan importantes y sobre todo en un momento geopolítico como el actual, como en Venezuela, ¿no? Frente a lo que es la inestabilidad de Oriente Medio, donde todavía están los principales proveedores de la materia prima que sostiene la industrialización de los países occidentales, como es el petróleo, ¿no? Entonces yo creo que no tienen ningún tipo de escrúpulos en financiar, apoyar y fomentar este tipo de políticos, por muy perniciosos que sean para los países en donde podrían potencialmente ganar el poder. Debería haber algún concepto que no sea acción política, que no se le pueda llamar político, porque realmente, digamos que aunque aparecen ante los medios mostrando una especie de liderazgo, es la antipolítica la que está detrás. O sea, son personas que no creen en las instituciones, no creen en la política como expresión del intercambio de ideas, de la construcción de la institucionalidad, sino que simplemente están a favor de, digamos, instalar un sistema neoliberal, un sistema económico que le favorezca a las minorías. Doctor Casado, nos tenemos que ir a un corte y continuamos entonces en la balanza analizando el tema de los retos contra el fascismo que tenemos en América Latina. Continuamos en la balanza con nuestro invitado de hoy, el catedrático cordobés Fernando Casado Gutiérrez, autor de varios libros de investigación en el área de la comunicación social y la comunicación política. Es PhD en comunicación, abogado como su primera opción. En Venezuela tenemos un chiste. Cuando decimos que somos abogados, uno dice después, nadie es perfecto. Y lleva razón el dicho. Sí, yo también soy poco abogado. Uno es constitucionalista, me gustan más las ciencias políticas. Pero bueno, hablamos de lo siguiente. Tenemos varios retos, doctor Casado, contra las corrientes fascistas que intentan reinstalarse. Vimos cómo se ha estado reinstalando en Ecuador, cómo se ha estado reinstalando de alguna manera en Chile, con una forma encubierta. También lo vemos en El Salvador claramente, en esta reelección inconstitucional de Nayib Bukele y toda la operación que tiene con el tema de seguridad, que es un elemento que el fascismo también explota bastante bien a conveniencia y sin revisar las causas de la criminalidad, sino simplemente lo que hacen es revertir la situación y criminalizan la pobreza. Pero en fin, tenemos esta situación, tenemos también, México ha logrado estabilizar de alguna manera un proyecto, una opción alternativa con el presidente Manuel López Obrador, que no puede ir a la reelección, pero viene un proceso con la candidata que ha decidido el partido Morena para para darle continuidad a las políticas de López Obrador. Tenemos una realidad bien compleja, porque la derecha ha agudizado, como lo hemos dicho, bueno, Argentina, cierto, Argentina es uno de los exponentes, digamos, más duros de lo que ha sido el fascismo y su nivel superlativo, que es el sionismo, instalándose con Javier Milei, que ahora esperemos que se logre hacer un juicio político contra Javier Milei. Habla, ya ahora sí todo es tuyo. No, bueno, en realidad más bien que sea un diálogo, ¿no? Pero sí, estamos en un momento muy delicado, ¿no? Y que yo diría que si se pierden las distintas batallas y si de nuevo hay una hegemonía de la derecha, esto probablemente sea para largo, ¿no? Al igual que podríamos decir que quizás cada 100 años se producen procesos
continentales de cierto interés, ¿no? Tuvimos desde los 200 años de vida republicana, primero empezamos con La Bolívar, independencia, ¿no? La independencia, el proceso de independencia, las ideas liberales que afloran en ese momento, con además un toque criollo muy interesante, ¿no? Como fue el de los 5 poderes, que ya el poder moral que fomentaba el propio Bolívar, ¿no? Hasta después lo que fueron los liberales radicales con Cipriano Castro, que también fue un movimiento continental, liderado de nuevo, por cierto, por Venezuela. Qué curioso, ¿no? Siempre Venezuela está ahí. Y después aparecen los nuevos movimientos en el siglo XXI, con Hugo Chávez de nuevo a la cabeza, ¿no? Liderando el proceso, un nuevo proceso emancipatorio, que además le prestaba muchísima atención. Fíjate qué interesante, Olga, en la primera década, todo lo que eran los procesos de integración eran tomados como una prioridad, ¿no? Por un lado, la desacreditación de la Organización de Estados Americanos, que ya hemos visto que efectivamente es el Departamento de las Colonias de Estados Unidos, y después con la generación de nuevos procesos, ¿no? Aparece el ALBA, aparece la CELAC a nivel de todos los países de América Latina sin Estados Unidos ni Canadá, aparece la UNASUR con su propia carta de conformación, y parece ser que la segunda ola es mucho más tibia en ese sentido. La segunda ola de gobiernos progresistas, que han desaparecido algunos, como Ecuador, se han incorporado otros, como México, como... ¿qué más países? Brasil, Colombia, yo diría que los dos más importantes son México y Colombia. Colombia es el primer gobierno progresista probablemente en los últimos 100 años y en el caso de México pues igual, después de una hegemonía del PRI desde las revoluciones de principios del siglo XX, hasta ahora no ha habido tampoco esa iniciativa, pero no ha habido un proceso de integración regional. La UNASUR no se revivió. El ALBA pues, se mantiene, pero sigue siendo un ámbito regional, pero pequeño. Y la CELAC, en realidad la CELAC no ha existido porque es un foro de carácter político, no jurídico. No hay una carta de fundación de la CELAC, no hay organismos permanentes dentro de la CELAC, no hay delegados diplomáticos a la CELAC, como sí existía en UNASUR. No hay una sede permanente de la CELAC, como sí existía en la UNASUR. Y fíjate que los conflictos que se han dado en la región en los últimos meses pues se han ventilado en la CELAC. Por ejemplo, uno de ellos ha sido también el diálogo con Guyana a raíz del conflicto y la reclamación del Esequibo, o la invasión de la embajada de México en Ecuador, pero no son foros como, por ejemplo, existían con UNASUR cuando fue destituido Zelaya, que aquello sí fue un problema para los Estados Unidos, hubo un desgaste real. Aunque finalmente se consolidara la decisión y hasta ahora el gobierno de Xiomara Castro no se recuperara un gobierno progresista en Honduras. Pero probablemente si no hubiera habido una UNASUR, nunca más habría habido movimiento progresista en Honduras. Es decir, que no hemos entendido, creo, en esta segunda fase de la importancia que tiene la generación del Banco del Sur y de reforzar mecanismos de integración. Y creo que si no hay por parte de los gobiernos progresistas pues una visión de continente, de hemisferio y de entender que la doctrina Monroe, que el imperialismo está tan vivo como siempre, pero además más agresivo, porque está perdiendo mucho terreno geopolítico a nivel internacional, va a ser muy difícil que estos movimientos de izquierdas puedan sobrevivir en el mediano y largo plazo. Fíjate que, por ejemplo, antes hablabas de Chile, ¿no? Y también te quedabas un poco pensando como, ¿qué es Chile, ¿no? Fíjate que Chile se supone que es, de nuevo, desde la reincorporación de Chile al hilo democrático, representativo, liberal, pues es el primer gobierno progresista, pero mira qué fiasco lo de la constituyente. Hacen primero una constituyente muy progresista para cambiar todo el entramado jurídico que todavía existía desde la época de Pinochet, fracasa, y la segunda constituyente es claramente conservadora, dejando campo abierto a que vengan, ahora sí, Karst, un gobierno de ultraderecha, muy afín al de Milei, y que vayan tomando terreno, no ya fuerzas conservadoras que van a beneficiar a la élite y el statu quo, como ha ocurrido tradicionalmente en América Latina, sino aún peor, lo que tú estabas mencionando y el motivo del programa, la vuelta del fascismo, el fascismo en América Latina, que también es algo, aquí hemos tenido fuerzas conservadoras, pero el fascismo como tal no lo hemos conocido. Pero ahora pareciera que hay una vanguardia de países en América Latina que reivindican el fascismo, un fascismo que está más adelantado, entre comillas, que el propio de la vieja Europa, ¿no? Tenemos a Milei, tenemos a Kars, tenemos al propio Bukele, con las características que tiene Bukele, a lo interno de cómo se va reconfigurando el poder, y los gobiernos de Brasil, el anterior gobierno Lula. Entonces, da mucho miedo las alternativas
que hay al progresismo en América Latina, porque no es la vuelta de un partido conservador, sino que desgraciadamente lo que tenemos a las puertas son gobiernos fascistas de apoyo a las élites, por supuesto, pero no solamente de apoyo a las élites, sino de desmantelamiento de la institucionalidad democrática y, por lo tanto, de persecución, que ya lo estamos viendo, de persecución y aniquilación de las fuerzas de oposición. Y eso es un problema. Claro, además que estamos hablando, como tú bien dices, ya no se trata, digamos que de los factores conservadores de la vieja política, por ejemplo en Venezuela, Acción Democrática, COPEI, sino que estamos hablando de una transnacional del fascismo, que utiliza tanto a ONGs como a organizaciones con fines políticos para consolidar ese espacio de poder o sostener el espacio de poder que ya tenían en muchos casos, a través de, bueno, de incrementar la consolidación de un sistema neoliberal, a través de, digamos que de la criminalización de los factores que son diferentes, la exaltación del odio al diferente, pero con fines políticos. O sea, hay una cantidad de elementos que están allí que son de gran peligro para la vida de la familia, para la vida de la nación, para la vida de la región. O sea, el fascismo nunca, por su naturaleza y por los fines que persigue, puede garantizar la paz, la dignidad y la justicia de los pueblos. Y estamos en un momento en que quiere reinstalarse el fascismo en muchas partes del mundo. Y Venezuela está convirtiendo, Venezuela siempre ha sido objeto de ellos también. Ellos siempre han intentado a través, bueno, lo vimos en la salida, lo vimos en el 2017, lo vimos con el tema de Guaidó, lo vimos con María Corina Machado. ¿Okay? Es la transnacional del fascismo que está operando para reinstalarse en la región. Ahora bien, hay digamos que situaciones particulares que yo quería tocar en este programa. Una de las más importantes, y quisiera no salir de ahí, es el tema del Ecuador, porque tú conoces muy bien Ecuador, eres profesor titular de la Universidad de Manabí, has sido víctima también de persecución dentro del Ecuador, aún siendo catedrático, y conoces muy bien cómo se está manejando la situación interna. Yo particularmente quiero tu opinión, porque a mí el referéndum reciente me pareció un cheque en blanco para militarizar, para entregar a las transnacionales, digamos que los recursos que tiene el Ecuador, y para continuar esta ofensiva contra sí mismos. Sí, sin duda. El avance del fascismo hasta ahora tiene unas características un poco distintas a las del siglo XX, pero pareciera que tampoco. ¿A qué me refiero? En el siglo XX, la Operación Cóndor consistía en la aniquilación física de la oposición, de todo aquello que sonara a progresismo, a izquierdismo, era directamente asesinado, masacrado, ¿no? Los ejemplos son incontables. En el siglo XX pareciera que el lawfare, la persecución, la eliminación, la aniquilación de la oposición pasa más por un proceso de muerte civil. La privación. De la oposición cuando el gobierno es progresista, aclaremos. No, de la oposición cuando el gobierno es conservador, de la oposición progresista. Okay. Una vez que se vuelve a restituir la derecha en el poder, para evitar que la izquierda vuelva al poder, se lleva a cabo una aniquilación que en principio pareciera que es solamente de carácter civil, ¿no? Te acusan de corrupción, te privan de tu libertad, te obligan a irte al exilio por distintos mecanismos jurídicos de persecución espuria, pero vemos que cuando se consolida esa nueva forma de persecución, ese nuevo tipo de fascismo, porque al final eso es un crimen de lesa humanidad. De acuerdo al Estatuto de Roma, el artículo 7, creo que es el apartado H, habla de que es un crimen de lesa humanidad la persecución sistemática y generalizada de un partido político por el mero hecho de pertenecer. Entonces, en Ecuador, por ejemplo, por ser identificado como correísta, pues si eras del gabinete de Correa, tenías asegurado el exilio o la cárcel, y si no, la pérdida de trabajo, que es a lo que te referías tú, ¿no? Todas las personas que eran identificadas con el correísmo, con la Revolución Ciudadana, fueron perseguidas, o bien pues, se le montaban casos en Contraloría, o bien se inventaban casos para, en mi caso, por ejemplo, se me compró la renuncia, algo completamente ilegal, para simplemente dejarme sin trabajo, habiéndolo ganado en un concurso oposición, que eso es casi imposible que te echen, tienes que matar a alguien para que te echen de ese cargo, ¿no? Pero bueno, igual se produce, o lo que acaba de ocurrir, ¿no? La invasión de la Embajada de México, algo que también era absolutamente inaudito, para atrapar, ¿no? Para
tomar como rehén a Jorge Jorge Glass. Glass. Pero entonces, te digo que pareciera que solamente se persigue la muerte civil, la privación de libertad. Que además, fíjate qué interesante, Olga, todas, o sea, todas, y te digo todas, se puede comprobar y verificar, todas las personas que salen del Ecuador perseguidas, que son parte del gabinete de Ecuador, Ricardo Patiño, que era el canciller, Carlos Ochoa, que era el superintendente de comunicación, Fernando Alvarado, que era el secretario de comunicación, etcétera, etcétera. Todos cuando salen del Ecuador pidiendo asilo político en otros países, dentro del proceso judicial que se les seguía en el Ecuador, la oficina, o sea, el juzgado pide, o el fiscal pide a la Oficina Nacional de la Interpol una alarma roja para esas personas. Todas las alarmas rojas fueron rechazadas por la Interpol, por la sede de la Interpol. Y de acuerdo al propio estatuto de la Interpol, por dos motivos. O bien porque eran violatoras de derechos humanos, el artículo 2 del estatuto de la Interpol, o por sospecharse constituían motivo de persecución política, artículo 3 del estatuto de la Interpol. Tú imagínate qué vergüenza, ¿no? Entonces, y además de manera, ya en las últimas sentencias por el llamado caso Sobornos, en ese último caso, el motivo que añade la Interpol es que se sospecha que también hay falta de imparcialidad por parte del sistema de justicia ecuatoriano. Bien, entonces hasta ahí hablaríamos de un nuevo tipo de persecución y una forma novedosa de aniquilar al oponente que por lo menos no acaba con tu vida. Pero es mentira, porque si nos fijamos en lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Ecuador, han matado una gran cantidad o bien de candidatos o bien de alcaldes de la Revolución Ciudadana o de otras formaciones políticas. Entonces, hoy en día en Ecuador la vida vale muy poco. La persecución no solamente es de carácter civil, sino que también la integridad física de las personas que ejercen cargos políticos corre peligro de manera muy fácil, ¿no? Y hasta este momento, desgraciadamente, quienes han llevado la peor parte han sido las fuerzas de la Revolución Ciudadana. Entonces, sin duda estamos en una nueva configuración de la política. Ese nuevo fascismo que está asolando, que quiere asolar a América Latina, ha tomado nuevas herramientas y si no se le detiene, las perspectivas futuras son muy lúgubres. Ustedes, ya nos queda nada para despedirnos, pero yo quisiera hacerte una pregunta y comprometerte para otro programa, porque nos queda un montón de temas. Pero hay un elemento que quizás sea importante investigar en Ecuador y analizar. Estos grupos criminales que están actuando en Ecuador, que están generando las condiciones para, digamos, la imposición del autoritarismo y del militarismo, de la militarización, porque además Daniel Noboa lo dejó abierto. ¿Quién es el que va a militarizar, Ecuador o Estados Unidos? O sea, en esa consulta, militarizar Ecuador, pero no dice con qué militares exactamente, no con las Fuerzas Armadas Militares de Ecuador, sino fuerzas militares. Eso deja mucho que pensar. Pero el tema de una nueva modalidad de mercenariato a través de bandas delincuenciales, ¿ustedes han investigado eso? Pues, sin duda se está dando, ¿no? Habrá que ver cada caso, porque después hay grandes problemas, ¿no? Cuando las investigaciones sobre estos asesinatos se tratan de llevar a cabo, en Fiscalía no se encuentran los archivos. Los propios abogados que están impulsando las causas para saber qué ocurrió, por ejemplo, el candidato a alcalde Omar Menéndez de la Revolución Ciudadana, que fue asesinado el día de antes de que se produjeran las elecciones, la alcaldesa más joven de todo el Ecuador, una veinteañera maravillosa, la alcaldesa Brigitte en el municipio de San Vicente. Después, el problema es que no hay acceso a la información. Cuando los propios abogados quieren, por no hablar de la Fiscalía no impulsa, y los abogados cuando tratan de acceder a la información también tienen grandes dificultades. Hay también un bloqueo, ¿no? Entonces, sí que se está investigando y sí que hay una intencionalidad. Efectivamente, se nos están quedando muchísimo... Nos toca desde la academia investigarlo. Claro, claro, que la investigación hoy en día en esos ámbitos es una profesión de alto riesgo. No, pero hay que hacerla. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, no, estamos en una situación parecida a cuando Walsh escribió su libro en Argentina durante las peores dictaduras de Operación Masacre, ¿no? Estamos en una situación muy parecida, ¿no? a la que nos encontrábamos en los peores años, los años más sangrientos del siglo XX. Pero bueno, pero efectivamente quedan muchos temas en el tintero porque de nuevo, antes no hemos ni siquiera hablado de la consulta, de lo que ha significado la consulta, de lo que la criminalidad significa para Daniel Noboa, cuando de nuevo estamos en los niveles más altos, cuando Rafael Correa dejó el país en los niveles
después de Uruguay, los niveles más bajos de criminalidad de todo el continente, ¿no? No, y además con una estabilidad política que no había tenido en años Ecuador, porque en En- Ecuador por lo menos una vez al año o hasta 2 veces al año había movimientos, presidentes que salían exiliados, que salían presos, o sea, la inestabilidad política en Ecuador se acabó con la llegada del presidente Correa y la constituyente. La mayor, igual que en Bolivia, ¿no? Igual que en Venezuela, las mayores es. estabilidades políticas en los 200 años de vida Así es. republicana, que se dice pronto. Así es. Nos tenemos que despedir, lamentablemente, de verdad que nos quedan muchas cosas, pero vamos a aprovechar que el doctor Fernando Casado se encuentra en Venezuela compartiendo con la rectora Tania Díaz en la Universidad Internacional de las Comunicaciones, a quien saludamos desde aquí, y tendremos otro programa, lo comprometemos. Un gran abrazo, nos vemos el martes.